Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Honduras genera unos 2.300 metros cúbicos de agua por segundo, una abundancia que se diluye en Tegucigalpa, en donde el 35% de las familias no la reciben en sus casas y se abastecen a través de los camiones cisterna que pasan por sus barrios. El Distrito Central concentra más de 293,000 hogares, de estos más de 154,000 son pobres, que sufren más por escasez o falta de agua, según una reciente encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el año 2030 se estima que cerca de 2 millones de personas participarán o serán testigos de disputas violentas por las fuentes de agua, atizados por la escasez acentuada en el Distrito Central, por lo que urgen inversiones en los próximos 5 años para sustituir el sistema de distribución y explotación de nuevas fuentes hídricas. La obra hídrica más reciente con que cuenta esta urbe es la represa La Concepción, que se terminó de levantar en 1992, por lo que el racionamiento se ha vuelto una costumbre que alcanzará un punto álgido para causar mayores problemas de salud, insalubridad ambiental y descontento social. Por ahora, más de 700,000 personas pobres sortean toda la semana momentos de angustia por no poseer agua para cocinar e higiene personal o dinero para comprarla. Realidad que se extiende a todo el país por problemas de redes hidráulicas más antiguas, con numerosas fugas, falta de solidaridad, mal aprovechamiento de recursos hídricos superficiales y explotación masiva de mantos freáticos, según algunos expertos. En los lavanderos públicos instalados en vecindarios marginales, madres, hijas e hijos hacen malabares para almacenarla, ya que las dos represas que nutren a la ciudad, La Concepción y Los Laureles, han reducido a niveles históricos su capacidad de almacenamiento a causa del verano, del cambio climático y el fenómeno del Niño. Desde la primera administración, el alcalde Nasri Asfura centra esfuerzos en mejorar calles y construir puentes, sin priorizar la urgente necesidad de erigir 1 o 2 embalses que sus habitantes vienen solicitando. Circunstancias que hoy resultan en un férreo calendario de racionamiento y de previsiones poco halagüeñas, en las que el mes de abril figura como el pico de escasez al afectar al 40% de la población capitalina que no tendrá agua. Para el caso, habitantes con poder adquisitivo conectados a la red del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANA pagan 8 lempiras por metro cúbico de agua. Una toma del toro por los cuernos en esta situación por parte de la comuna incluye un estudio mapeo de las redes de agua potable, residual y lluvias, además de la distribución de un costo de 288 millones de lempiras. Asimismo, el retiro del sedimento acumulado en las represas de Los Laureles, unos 2 millones de metros cúbicos, y La Concepción, con 4 millones, permitirían agregar 6 millones adicionales a la oferta de agua. Mientras tanto, se busca reducir las fugas en la red de distribución, desarrollar 2 nuevas fuentes, Jacaleapa y Jiniware, y evitar las crisis que a finales del 2017 vivió la ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde se limitó a 50 litros por persona, se impusieron límites de consumo, multas y colocar medidores que cortan el suministro al llegar al tope máximo. Además, que los residentes de Ciudad del Cabo empezaron a ducharse dentro de cubos para reutilizarla, a reciclar el agua de la lavadora y a tirar de la cadena del inodoro una sola vez al día. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a Honduras y el Mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Recuerde, también nos puede sintonizar en el país, en Radio Visión Honduras, en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba y el litoral atlántico del país, en la 105.5, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central del país, 93.5, y allá en el sur, en la cálida Choluteca, en la 90.3. Esto es la entrevista. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Hoy vamos a hablar un tema que a los casi 10 millones de hondureños es de suma importancia para todos. Cuando voy a hablar de este tema, recuerdo que el
destacado pintor hondureño, Ruiz Matute, en 1974 hizo un cuadro y él pintó, cuando le preguntaron por qué ese cuadro es así como un desierto. Eso es lo que le va a ocurrir a Tegucigalpa, dijo, en 1972 hizo el cuadro. En los próximos 50 años eso le va a ocurrir a Tegucigalpa. Este es uno de los más laureados pintores del país. Ruiz Matute hace un par de meses falleció, dio clases en Florencia, Italia, un hombre que dejó un gran legado en lo que es el arte hondureño. Pues ese hombre en 1972 pintó que así iba a ser Tegucigalpa. Y el problema de agua no solo es en Tegucigalpa, es en varias partes del país, pero aquí me preocupa también la cantidad de proyectos habitacionales que hacen en la capital de Honduras, donde no hay agua. Yo comencé en esto del periodismo en 1987, estaba bastante joven. Comencé como periodista deportivo y desde ese entonces vengo escuchando que van a hacer la represa Guacerique, que van a hacer otra represa, y nunca ocurre nada. Más bien ahora hay requerimientos fiscales por una represa que iban a hacer y que vendieron unas casas, hicieron el negocio de las casas, pero la represa todavía no. Hoy traigo expertos para que entremos en conciencia, que entremos en razón del enorme problema que tenemos actualmente y que tenemos por delante y cuáles son las posibles soluciones. Yo he hablado con el ingeniero Elvin Santos, que es un conocedor del tema. Nasri Tito Azura ha hablado de las posibles represas. La verdad que qué mejor que hablar con estas personas que saben de este tema del agua. La gente pobre, muy pobre, en los barrios más deprimidos de aquí de Tegucigalpa y Comayagüela, llegan las pipas de agua y la gente va a comprar y acarrean en balde sus aguas hasta sus humildes casas. Eso es la realidad que vivimos los hondureños en cuanto al agua. Don Carlos Hernández, jefe de operaciones del SANA. Bienvenido, don Carlos. Sí, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Don Nabil Caguas es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Nabil, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Don Carlos Castillo es ingeniero forestal con maestría ambiental. Bienvenido. Y la verdad también, los incendios. Incendiado, el otro día había un incendio, transmitíamos en vivo un incendio de la noche en la bahía del oriente del país. Está encendido todo aquel bosque. El Atío, la Tigra, el Picacho, todos los pulmones cercanos a la capital, todos los años es lo mismo. Tenemos que ir a transmitir que se han incendiado. Bien, vamos a iniciar en blanco y negro cuál es la situación del problema del agua en la capital. Voy a iniciar con el ingeniero Carlos Hernández, que es el jefe de operaciones del SANA. Ingeniero. Sí, Tegucigalpa tiene una falta de agua de hace muchos años. En 1992 se construyó y se habilitó la última represa. En ese momento estaba Laureles y Picacho también. Son tres sistemas. El Picacho, que tiene Picacho La Tigra, más de 80 años probablemente, y 50 años, alrededor de 50 Laureles, y ahora 25 Concepción, pero desde aquel momento que la población de Tegucigalpa era alrededor de 700,000 habitantes, hoy estamos en el doble. No hay más producción de agua, más proyectos no ha habido, y la ciudad ha crecido desordenada y con más necesidad de agua. Esa necesidad no hemos podido satisfacerla como se debe. Existe una necesidad en cantidad de agua de alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, que estamos produciendo nosotros en invierno, cuando la situación está óptima, 3.3. Y de ese 3.3, lastimosamente, tenemos un porcentaje de fuga bastante alto, que esas fugas se dan en todo el sistema del mundo, ¿no? Pero en unos lugares menos, otros más. Tegucigalpa anda alrededor de unos 25% más quizás de toda la producción de agua que se pierde en fugas de tuberías.
fugas de tuberías de la calle, fugas de tuberías dentro de las casas, pero un 25% de 86 millones que distribuimos al año, eso viene siendo casi 20 millones de metros cúbicos que no aprovechamos. Eso que nos dice que de la producción que necesitamos de 5 metros cúbicos por segundo, solo estamos dando alrededor de 2.2, 2.3 en invierno. Y en verano eso baja mucho más porque la producción se viene abajo y estamos un 60% de racionamiento de acuerdo a las necesidades de la población de Tegucigalpa. 60%, si me lo explica, en barrios y colonias más o menos. Sí, la necesidad es que cumplimos solo para darle el 40% del agua a los habitantes de Tegucigalpa. Lo que pasa es que la distribuimos, por eso los horarios tan estrictos, por eso el racionamiento, la distribuimos de tal manera que todos tengan un poquito, que la mayoría por lo menos. Entonces nos vemos obligados a dar, y ahora hasta en invierno, cada 3 días damos agua a Tegucigalpa con horas diferentes, ¿verdad? En la mayoría de Tegucigalpa hay zonas que más, y hay en verano se agrava, hay sectores como el de la zona de Picacho, que viene agua de la Tigra, que todavía es mayor. Hoy estamos cada 6 días en ese sector, porque la fuente allá se ha deteriorado, ha habido mucho quema, el gorgojo, la deforestación, entonces eso evita que en este momento en verano tengamos buena producción de agua. No hay retención de agua en el bosque, y para verano no. Antes, hace 15 años todavía de repente, en este momento había agua abundante allá en la montaña y venía para los tanques nuestros. Ahora no, ahora es un chorrito de agua, por decirlo así. Entonces no es suficiente. Igual está bastante perjudicada la cuenca de Tehuacerique, que es la más grande que tenemos en Tegucigalpa. Concepción, gracias a Dios, todavía nos está sirviendo mucho para compensar esas deficiencias de los otros sectores, de las otras fuentes, y con eso logramos nosotros, por lo menos en menos proporción, un 40% de lo que necesita cada hogar es el que le damos, no le damos al 100%. Sí, don Nabil, usted como decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, ¿qué piensa de este problema del agua? Bueno, buenos días a los televidentes, Canal 11. Nosotros consideramos que muchas veces, por ejemplo, se habla de escasez de agua en Honduras. Yo creo que es un término muy mal usado. En Honduras entera no tenemos escasez de agua, todo lo contrario, creemos que hay tal vez no la suficiente, pero sí la necesaria como para poderla utilizar en la mejor forma. Entonces, el problema está más en la parte de la gestión del agua. El problema más grande es cómo tener acceso de agua con calidad y con cantidad hacia la población, sea esta de la capital o de cualquier otro lado. Como muy bien lo mencionaba el ingeniero, o sea, hay varios problemas de gestión, problemas de acceso al agua, problemas de acceso, no solamente de acceso, sino a la calidad misma. Y en las zonas rurales, por ejemplo, si uno va hacia las zonas igual que las urbanas, siempre hay problemas. Hay muchas, por ejemplo, juntas de agua que trabajan muy bien tratando de darle agua a sus comunidades, pero si uno analiza bien la calidad de esa agua, el acceso a ella y la calidad de la misma, no es realmente lo más óptimo. Por lo tanto, el tema es transversal. Para nosotros los recursos hídricos no es un sector, los recursos hídricos más bien es un tema transversal que pasa por todos los sectores. Usted puede imaginarse cualquier sector que quiera, desde salud, turismo, industria, agricultura, energía, cualquiera que usted pueda pensar en él, tiene relación directa con el recurso hídrico. Entonces, si nuestros gobiernos no hacen una buena gestión del recurso, y cuando hablamos de gestión, estamos hablando, además de la problemática mencionada por el ingeniero aquí, Carlos, también es la problemática de hacer mayores reservorios. O sea, como le decía, agua hay, llueve, poco, menos o más, un año menos, otro año más, por los diferentes cambios del clima que ya conocemos, pero si sabemos resguardar esa agua, y voy a poner un ejemplo sencillo que siempre lo pongo en mis clases, la ciudad de Madrid, España, le caen 400 milímetros de agua al año.
y tiene más de 8 millones de habitantes. Y ahí no tienen problemas de agua. O sea, tienen agua las 24 horas. Un costo tal vez muy alto, no hay duda, pero hay acceso y agua con calidad. Entonces, nuestro problema es gestión, definitivamente, y nuestras instituciones que manejan el recurso hídrico toda la vida han sido muy débiles en recursos humanos, muy débiles en recursos presupuestarios, y eso lógicamente no les permite desarrollar aquellas acciones que ellos consideran. Yo creo que hay muy buenos técnicos, muy buenos expertos conocedores en todas las instituciones del gobierno y el sector privado y público, pero no tienen esa fuerza que les permita desarrollar acciones tendientes a tener una mejor gestión del líquido. No sé si ustedes se han fijado, alguna gente del interior me manda fotos diciéndome que los ríos se han secado, que hay esos problemas. ¿Cómo se combate eso? Bueno, eso tiene que ver mucho con el manejo de cuencas, manejo de microcuencas. Destrozamos nuestras laderas, queremos sembrar en cualquier lado, tenemos acciones que van en detenimiento de todas las mismas laderas de las montañas, están todas devastadas. Si no es por incendio, igual por la mano del hombre, ya sea por una actividad o por otra. Y eso lógicamente produce menor captación de humedad, de filtración. O sea, cuando hablamos de sembrar, y todo el mundo habla de sembrar, en realidad lo que estamos tratando de hacer es darle a la tierra la capacidad suficiente como para que pueda absorber el agua y retenerla a medida que esa agua va pasando. Si no hay no hay esa capacidad de filtración en el suelo, lógicamente las lluvias, pocas o muchas, caen, van directo al río y se pierden en el mar. ¿De dónde proviene el agua? De nuestras nubes, de la formación de nubosidad. Y la formación de nubosidad se produce por la formación de humedad. Entonces, si no tenemos humedad, no tenemos una buena relación humedad-agua y por lo tanto nuestros ríos cada vez se van secando. El otro problema, también como para hablar bastante, es la contaminación misma en nuestros pozos, los pozos que se abren a nivel nacional. A veces abrimos pozos y alguien cuida su pozo, pero tiene un vecino que no lo cuida y lo contamina. Y ambos están utilizando el mismo acuífero. Entonces la contaminación se distribuye para todo el acuífero y usted tiene ahí agua con problemas. Y el acceso al agua es salud, la salud es educación, o sea, es toda una línea de ruta como para que podamos tener una población con una calidad de vida mucho mejor. Sí, el ingeniero Arles Álvarez, técnico de la Dirección de Recursos Hídricos de Mi Ambiente, también ya está con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Gracias, muy buenos días a todos y un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Compartiendo algo sobre la problemática del recurso hídrico que nos da en nuestro país. Bien, ellos hablaron también del tema forestal y del tema hídrico. Don Carlos Castillo, ingeniero, desde la materia ambiental y forestal, ¿qué está pasando en relación al agua? Bueno, en relación al agua, vemos que una de las situaciones que se está dando es lo que es la deforestación, ¿verdad? Una deforestación que ha venido dándose en los últimos años debido a presión al recurso forestal por la ganadería, agricultura y todos estos aspectos de actividades humanas que aceleran el ciclo hídrico, ¿verdad? Y que la infraestructura que tenemos en el país no nos hace como almacenar esa agua cuando hay problemas de sequía, ¿verdad? Por ejemplo, en este año, según el Servicio de Meteorología, va a haber, hay una probabilidad alta de sequía, ¿verdad? De que se extienda la sequía o que haya una alta temperatura en Honduras. Entonces, es bien importante que se desarrollen los proyectos, ¿verdad? De agua de una manera también inclusiva, ¿verdad? Que incluya a las comunidades, porque hay proyectos que se realizan y no se les da a las comunidades, ¿verdad?
la socialización que debería de tener, ¿verdad? Antes, previo a un proyecto de este tipo, ¿verdad? Socializar es bien importante para que las comunidades se sientan empoderadas de este tipo de proyectos. Y es bien importante también tomar en cuenta aspectos como el cambio climático, ¿verdad? También, que nos pueden afectar en el futuro y ya nos están afectando, ¿verdad? Eso es bien importante. Y bueno, para concluir eso, ¿verdad? Que tenemos que mejorar la gestión de recursos, incluyendo a las comunidades, a las personas, ¿verdad? Sí. Ingeniero Carlos Castillo, en la parte forestal. Bueno, en la parte forestal, este año, como les he dicho, se ha visto que hay una probabilidad alta de que haya una sequía prolongada, ¿verdad? No es algo que se pueda tener a ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí hay una probabilidad y, como les digo, eso puede producir quemas, mayor cantidad de quemas, mayor cantidad de escorrentía, ¿verdad? Superficial de que se puede el agua desperdiciar por no tener la infraestructura adecuada en el país para retener toda esa cantidad de agua que se produce, ¿verdad? En el país. Sí, usted, ingeniero Arles Álvarez, técnico de la Dirección de Recursos Hídricos de Mi Ambiente, ¿qué análisis tienen ustedes de todo esto? Bueno, como lo mencionaba, muy buenos días otra vez, como lo mencionaban los profesores, ¿verdad? Esta problemática pues es recurrente, tenemos una oferta bastante importante en el recurso hídrico a nivel nacional. Lo que los estudios que han realizado, ¿verdad? La Secretaría de Ambiente con apoyo de muchas instituciones de gobiernos extranjeros, ¿verdad? Para hacer un balance hídrico en el 2013, entendiendo que un balance hídrico es conociendo la cantidad de agua que tenemos, que nos ofrece, ¿verdad? Y lo que nosotros usamos. En ese contexto, pues como lo decía el doctor Nabil, pues tenemos una relación bastante bien de la cantidad de agua que nosotros tenemos. Obtenemos una cantidad de 87.000 hectómetros cúbicos de agua en el país por año. Esto simplifica de que nosotros estamos usando aproximadamente entre un 5 y el 10% de esa agua que nos llueve. A razón de lo que decía él también, que hay que empoderar, hay que empezar a trabajar, hay que mejorar la retención de recursos, ¿verdad? A través de represamientos o mejores aprovechamientos. Como también lo decía también el ingeniero, la problemática que hay aquí también con respecto a la parte de Tegucigalpa, tenemos una demanda y hay que suplirla, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Partiendo de la oferta, pero estamos también desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos, pasar desde una oferta, desde una gestión de la oferta a una gestión de la demanda, a que cada persona, cada ciudadano sea consciente de que cada agua que se desperdicia en el grifo o en el baño, donde sea, eso tiene una implicancia también para algunas otras personas en muchos otros sectores. Entonces, esto pues viene a repercutir también, ¿verdad? En la poca gestión que se ha tenido de los recursos o la cantidad de trabajo que necesita todo el sector, ¿verdad? O todo el país para poder moldear, ¿verdad? Y poder apoyar, brindar del recurso hídrico, dotarlo a toda la población en general. Esto viene a complicarse más, aparte de que nos hace falta infraestructura, nos hace falta, hay problemáticas como lo mencionaba el ingeniero, ¿verdad? De la deforestación. Esto pues se van uniendo, aparte de esto también la contaminación que tienen los recursos hídricos, y todo esto al final nos genera un problema también de que la disponibilidad que tenemos de recursos hídricos es mucho más complicada ahora poderla aprovechar, porque el ciclo hidrológico se rompe, ¿verdad? Y el aprovechamiento tiene que ver con a veces más infraestructura. Sí, el nivel que presentan las represas, los Laureles y la Concepción, ingeniero Hernández, ¿cuál es? En este momento, Concepción, que es la más grande, que suple alrededor del 52-53% de toda la ciudad, tiene un 56%. O sea, de los 36 millones que ella agarra, tiene casi 24 millones de metros cúbicos todavía.
es la que nos apoya y que apoya a las otras fuentes, como Laureles, que está muy baja, de sus 10.5 millones tiene ya solo 3,5. Y Picacho, que no hay represa, es más difícil controlar ahí el suministro porque no podemos planificarlo, dependemos de cómo se va produciendo la naturaleza en sí allá en la Tigra, el caudal de producción de allá. De los 1.100 litros por segundo que normalmente da en condiciones óptimas, solo está dando 450. Eso está bastante bajo en 2 fuentes, pero como tenemos concesión, nos apoya mucho y podemos definir que el 75% de la ciudad todavía está en horarios similares a lo que planificamos año a año. Esta situación no es que se presenta este año, es hace años. Y ya hemos podido tener una planificación año a año, a veces el verano es más fuerte, a veces más débil, pero nos permite hacer una planificación de cómo vamos a distribuir esa agua en todos los meses de verano. Estamos en eso. Pero ya la zona del Picacho, como le decía, esta vez tenemos un fenómeno del Niño débil, pero ahí está. Tenemos incremento en las temperaturas, una probable extensión del verano, y por eso nos vemos obligados a distribuir así como estamos haciéndolo, previendo también una reserva. No podemos gastar todo el agua disponible en pocos meses, sino que tenemos que dejar reserva por si se extiende el verano, por si el invierno, como también así lo dicen, puede ser más débil que otros años. Entonces tenemos que dejar previsto ya una reserva para que cuando el invierno llene los embalses tengamos suficiente agua para el siguiente año. Mucha agua de la que llueve sobre las cuencas se va por encima de las represas y no la logramos captar. No es que se desperdicie así como lo dicen algunos, pero no la logramos captar, aprovechar, no logramos. ¿Por qué se pierde esa agua? Porque las cuencas están deforestadas, se nos viene el agua de un solo, en vez de retenerse allá, si estuvieran en buenas condiciones, se retuviera y todo el año tuviéramos caudal de agua, pero no, se nos va en pocos meses y la desaprovechamos. Y eso nos dice que en los meses de que no llegue verano estamos en estas condiciones. Coménteme por favor lo que él ha opinado. Bien, yo diría que eso significa que realmente vamos a necesitar y necesitamos nuevas represas, sean estas pequeñas, medianas o una grande. La posibilidad en la ciudad de Tegucigalpa de desarrollar proyectos de ese tipo existe. Lo que se necesita es una decisión del gobierno, así como toman decisión para tomar acciones o desarrollar grandes obras de infraestructura muy importantes para el país. Yo creo que la salud de la población es un tema importante y por lo tanto es necesario desarrollar obras que puedan apoyar todo lo que la represa Concepción y la represa Los Laureles nos está dando este momento. Este año, como bien lo decían, tenemos el fenómeno del Niño. Es débil, es cierto, pero igual, aunque no lo tuviéramos, el problema es que tenemos cuencas devastadas, tenemos áreas de tierra totalmente desprotegidas, sin vegetación. No tiene esa capacidad de retener o por lo menos de reducir la velocidad del agua para llegar a nuestras tierras, para llegar a acumularse o filtrarse en el suelo y poder mejorar la cantidad de agua en los acuíferos que tenemos. Cuando el agua llueve y se va de paso, y es lo que se mencionaba acá con los amigos, se va directo hacia el mar, la perdemos. Entonces y eso nos va a seguir pasando mientras sigamos destruyendo nuestros bosques, nuestras laderas, toda la parte de nuestras cuencas. Si no sabemos manejarlas como debe ser, nunca vamos a poder, teniendo niños, sin niños, con niños, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Yo creo que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que buscar cómo nuestra población piensa de que el líquido es vida y eso significa líquido con calidad y con cantidad, suficiente con acceso a nuestra población para que podamos tener una buena salud y una buena educación. Ingeniero Castillo, usted como ingeniero forestal, estos incendios, ¿qué tanto daño han causado? Bueno, en el caso... Y en la producción de, que sabe que baja agua, en las zonas de la Tigra, el Picacho. Sí.
Bueno, en el caso de los incendios lo que se produce es que hay, bueno, una quema en el sotobosque, ¿verdad? Que le dicen que es todo el área que están los árboles, ¿verdad? Y está el sotobosque, que es la parte baja del bosque. Eso sirve como, el sotobosque sirve para retención del agua, ¿verdad? Para que el agua no se vaya, por lo que decimos, escorrentía superficial o se vaya directamente al río y eso sirve de soporte, ¿verdad? El sotobosque. Y en eso ha afectado lo que son los incendios en las cuencas que han sido incendiadas y las que han sido deforestadas, ¿verdad? Entonces, para eso es importante tener un esquema fuerte de lo que es protección forestal. No solo plantaciones, ¿verdad? Sino que más que todo es protección forestal. Porque si nosotros protegemos lo que ya tenemos, nos sale más barato que plantar, ¿verdad? Que hacer una plantación. Una plantación para que crezca es una inversión fuerte que se tiene que hacer, y en el caso de la protección forestal la inversión es menor, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que se podrían implementar en las zonas de cuencas hidrográficas, lo que es la protección forestal. Ingeniero Álvarez. Bueno, igual, la quema de los bosques es evidente la problemática que genera, ¿verdad? No solo, bueno, el impacto es directo en las cuencas y en nosotros, en la población. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tegucigalpa, como bien lo decía, la oferta de agua es asimilable. Necesitamos primero una gestión del agua, con represamientos, como lo mencionaba anteriormente, y la protección de las cuencas hidrográficas. Esto pues porque las cuencas pues son las que retienen el agua, en realidad. Esta la concentran y las empiezan a distribuir durante los meses de verano, cuando una cuenca está sana, con su buena gestión del territorio. Refiriéndome a esto, a que cada uno de la población, el desarrollo de la población, la sociedad, tiene dentro del sector durante la parte de la planificación del crecimiento y la planificación urbana también, hay zonas donde se especifica cada uno del tipo de explotación o de aprovechamiento que se puede hacer del suelo. Pero cuando este tipo de leyes, incluso, ¿verdad?, políticas y trabajos que se realizan no se cumplen en el 100%, vamos a tener a veces aprovechamientos en zonas donde es estrictamente de aprovechamiento, donde es una zona núcleo, donde no se pueden hacer ningún tipo de actividad, o las que se realicen tienen que ser muy bien manejadas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, desde el crecimiento de la población, del desarrollo de la sociedad, hay que empezar a sectorizar, a planificar nuestras cuencas, cuáles son las zonas aptas, ¿verdad? Para qué tipo de aprovechamiento, si va a ser agricultura, va a hacerlo en tal zona, si va a ser algún crecimiento de colonias, ¿verdad? Tiene que hacerse en otro tipo de aspectos de aspectos técnicos que las cuencas pues son las que pueden determinar después de un estudio. Entonces, esta planificación de las cuencas se debe tomar bastante en serio, involucrar a las personas. Esto es una parte bastante fundamental dentro de la gestión de los recursos hídricos y, bueno, de todo el país, ¿verdad? Que las personas tengan ese empoderamiento, estén participando en la planificación de sus recursos hídricos. La Secretaría de Ambiente en eso pues trabajamos bastante fuerte con muchos sectores del país y con apoyo de cooperantes también, ¿verdad? Donde buscamos a la planificación de los recursos hídricos, pero con apoyo con el visto, ¿verdad?, de los sectores, de las comunidades, y esto pues es a través de organismos de cuencas, juntas de agua, consejos consultivos forestales, ¿verdad?, y muchas otras organizaciones que se dan a nivel local y que ahora son parte de la toma de decisiones para la gestión del recurso hídrico específico y la gestión del territorio también. ¿Se tiene datos, no sé quién de ustedes me va a responder, sobre la producción de agua que tiene el Picacho y la Tigra? Sí, la producción, bueno, la que logramos captar, ya la mencioné, a 1.100 litros por segundo, y eso ahí más bien ha bajado, porque debido a la deforestación, la planta se construyó para poder producir y tratar 1.100 litros por segundo. Ahora, inclusive en invierno, no llegamos a 1.100.
La producción de la cuenca anda por ahí por los 1000 litros por segundo. No es como años anteriores que se nos botaba el agua también, se nos iba por encima. Ahora ya no. Eso es preocupante. Sí, don Nabil dijo algo importante. ¿Qué otras ciudades y qué departamentos enfrentan crisis similares? Usted dijo que en Honduras tenemos agua, pero en unas partes siempre estamos en crisis. Bueno, mencionemos uno de los problemas que creo también muy grande en el país, es la cuenca o el Valle de Sula. Yo me acuerdo en mis tiempos jóvenes, juveniles, abría alguien un pozo ahí por la línea del tren, un poquito más abajo, y no necesitaba más de 20 o 30 pies para encontrar agua subterránea. En estos momentos usted se puede ir casi hacia la Lima y abrir pozos de más de 400 pies para poder encontrar agua subterránea. Eso significa que el acuífero que tiene el Valle de Sula está sobreexplotado y no alcanza a recuperar la cantidad de agua que se utiliza. Además de que en la costa norte y en esas zonas tienen una mayor precipitación, inclusive, mucho mayor que la que se produce aquí en Tegucigalpa. Es donde menos llueve en todo el país, en todo el territorio nacional. Pero aún así la misma población tiene que cuidar el agua y nosotros consideramos que la están sobreexplotando y que por lo tanto, y además de la contaminación que está llegando pues, en algunas de las zonas, eso lógicamente trae consecuencias muy graves para todo el Valle de Sula y toda la población que está ahí. En las zonas rurales el tema es, yo diría, es calidad y es acceso. Son dos temas importantes, los otros también, pero los prioritarios son el acceso al agua y la calidad de la misma. Hay muchas comunidades que tienen inclusive cierto acceso, pero están dispersas. Por lo tanto, tienen que movilizarse, tienen que hacer dinámica, tienen que desarrollar actividades como para poder llegar hacia donde está la fuente o la producción de agua. ¿Qué departamentos o ciudades del país enfrentan crisis similares? Hay crisis en diferentes temas, diría yo. Por ejemplo, hablar de contaminación para mí es uno de los temas más graves, porque poca agua que tenemos y todavía la estamos contaminando. Así que, y esa parte de la contaminación es muy grave en la zona rural, porque se utilizan mucho los pozos y no se utilizan adecuadamente, y ahí es donde viene el problema. Ingeniero, ¿quería decir algo sobre eso? No, bueno, solo lo que sí, ¿verdad? Igual como es el doctor Nabil, es la contaminación, es uno de los factores que nos agobia más aún. Aparte de entender, como también mencionaba el ingeniero, de que el crecimiento de la población. Recordemos que la cantidad de agua que tenemos, la oferta de agua que tenemos, que es a base de las precipitaciones, ¿verdad?, no ha variado mucho en cuestión de, hablando en cuestión del tiempo. El punto de que lo que sí va variando es un poco, y lo que afecta más, ¿verdad?, en realidad es el crecimiento de la población, y este crecimiento de la población genera mayor demanda, y esta mayor demanda genera, también implica también mayores usos y mayor contaminación del recurso hídrico, lo que hace que se dificulte más, y esto va a genera conflictos ya, pues en el país ya hemos visto muchas comunidades, ¿verdad?, liadas por problemas de una microcuenca donde una comunidad ya tenía su fuente de agua y otra comunidad por la misma necesidad también necesita ir a también poner su fuente de agua ahí. Entonces ahí se genera conflicto entre comunidades. Entonces esta demanda, como le digo, el crecimiento de la población y las actividades que recurren de esto estrictamente tienen que ver y impactan, ¿verdad?, en la gestión del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque, como le digo, a mayor demanda y la oferta es la misma, entonces esto implica que cada uno, a veces la problemática en la tierra adentro o en las fuentes de agua es ir subiéndose en la microcuenca hacia más arriba a ver quién va captando más en la zona más alta. Y eso pues al final el que está más abajo, el que se logra quedar más abajo con la captación, genera un problema dentro de su abastecimiento. Ingeniero, así. Bueno, eso también una de las situaciones que se debe analizar es el acceso al agua, el acceso en términos de precios, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo de que
más o menos el agua para una persona aquí en Honduras anda alrededor de $1, ¿verdad? Entre 25 a 30 lempiras el metro cúbico. Pero para la clase baja anda más o menos como entre 15 lempiras el metro cúbico. Si están conectados a la red, ¿verdad? Pero si no están conectados a la red, que es en el caso, por ejemplo, de las zonas marginales, puede llegar hasta $5 el metro. O sea, 100 lempiras, más o menos 120. Entonces eso es desigual, ¿verdad? Es en precios. Estamos en desigualdad. Ahora, no quiere decir que el precio del agua no sea que, por ejemplo, en el caso del SANA, platicando con alguna gente que es conocedora de precios del SANA, de este tipo de recursos, que los precios sean altos. Más bien me dice que el precio que se paga es menor al que se debería de pagar, ¿verdad? En el caso del SANA. Entonces también es una cuestión de ingresos familiares, ¿verdad? Los ingresos familiares son bien importantes, que haya un mejor acceso a los ingresos en la familia, ¿verdad? En el país, para que se pueda pagar la cantidad de recursos hídricos que se necesita pagar, ¿verdad? Por el consumo de ese recurso, ¿verdad? Pero sí se ven esas desigualdades porque mucha gente tiene que comprar pipas de agua a precios más altos, ¿verdad? Sobre eso es cierto, ingeniero Carlos Hernández, en el SANA se habla que la gente no paga lo que debería de pagar por el agua. Sí, bueno, antes quería decir que en invierno, entre las represas de Concepción y Laureles, el año pasado se pasó por encima, que no se logró captar más de 100 millones de metros cúbicos. Ahí está el agua. Y nosotros producimos 86. O sea que en ese momento de invierno hay suficiente agua, pero no la podemos producir más por la infraestructura, que no es suficiente, porque no hay suficientes plantas de tratamiento, porque no hay suficientes represas. Pero solo en esas dos cuencas se botó más de 100 millones de metros cúbicos y ni en invierno podemos dar un flujo continuo todos los días por esa capacidad de instalación que tenemos nosotros, que solo producimos 3.3 metros cúbicos de agua tratada por segundo. Y ese costo, el agua tiene un costo. El agua tiene un costo de almacenamiento, de represamiento, de distribución, de tratamiento. En químicos nos van 86 millones de lempiras al año. Todo ese costo de operación, de mantenimiento, se considera para poder valorar el metro cúbico del agua. Estamos al límite ahí, de repente hasta menos, se está gastando menos, no como para recuperar el costo invertido, y el valor del agua es menos aquí en Tegucigalpa, alrededor de 12 lempiras del metro cúbico, el que damos nosotros, el que servimos nosotros por tubería. Varía de acuerdo a si es doméstico, industrial, comercial, y efectivamente la zona periférica, que hay casi un 20% de la población, hay más de 300.000 habitantes, solo se pueden abastecer con agua por camiones y cisternas porque no ha llegado la infraestructura, porque es un crecimiento desordenado, porque allá no tienen ni electricidad ni carreteras, y ese es un problema, pero por lo menos, si se puede decir así, la ventaja es que les está llegando agua potable del SANA, aunque sea por otros medios, sí les sale bastante caro. Aquí les está costando más de 30 lempiras el barril, y nosotros al camionero se lo ponemos en 3 centros de distribución que tenemos para eso, a 2.70 lempiras el barril. Está desproporcionado, se ve. Pero sí les estamos haciendo llegar eso. El costo del agua es bastante cómodo acá, pero sí, no es fácil potabilizarla, hacérsela llegar a sus hogares. El acueducto de Tegucigalpa, que todavía lo maneja el SANA, tiene un problema se ha descuidado en los últimos años, igual que lo que es las represas. No ha habido las obras suficientes para poder optimizar el servicio. Las plantas de tratamiento nuestras han estado un poco descuidadas. Inclusive las mismas plantas no producen todo lo que debían producir.
porque le falta este filtro, porque le faltan estas válvulas. La represa, la captación en las represas también no ha sido la óptima, no está al 100% porque le falta por aquí un mantenimiento de un sistema por acá, etcétera. Ha estado bastante descuidado el acueducto de Tegucigalpa, pero gracias a Dios ya vemos que en la mano del alcalde se está viendo que ya le está dando prioridad a esto, ya se van a hacer mejoras a las plantas, mejoras a las redes, mejoras a los tanques. Solo con eso vamos a poder tener nosotros, mejorar la producción sin necesidad que llueva más. La captación que hacemos la vamos a aprovechar más. Por ejemplo, en la cuenca de la Tigra, allá, nosotros tenemos 24 presas pequeñitas que son solo obras toma. Pero hay que limpiarlas, darle mantenimiento, porque si no se asolvan de tierra y no se agarra todo el agua que circula por la quebradita. Y todos los años hemos tenido problemas para traer todo el agua, imagínense. Pero ya eso, ya con la administración de la alcaldía, con el alcalde de Afura, hemos estado ya mejorando esa situación, mejorando poco a poco, y esperamos que ahora el acueducto de Tegucigalpa se le dé la prioridad necesaria y haya suficiente atención, operación y mantenimiento como debe tener la ciudad de Tegucigalpa y sus habitantes. Bien, continuamos con este tema del agua. Si me dicen cuál es la calidad de agua que estamos consumiendo los hondureños, ¿qué conocen de eso? En la calidad de agua de Tegucigalpa puedo responder. Es potable la que tratamos, ¿verdad? La que distribuimos nosotros, que captamos en las represas, 100% potable desde que sale de la represa. Eso está certificado. Sí se dan algunos problemas en el transcurso, en la distribución, cuando hay tubos rotos, por ejemplo, o inclusive nosotros mismos, sin saberlo, tenemos algunos problemas dentro de nuestras viviendas. Tenemos una cisterna, un tanque que a veces pasan 5 años, no lo hemos lavado. Entonces no sabemos que ahí se va provocando un asentamiento ahí pequeño, y eso puede afectarnos, puede contaminar un poquito el agua. En las pilas de las casas, que nosotros les depositamos agua, que la gente acostumbra ahí lavar y todo eso, muchas veces el agua también se contamina. Pero el agua que distribuimos en Tegucigalpa es potable al 100%. Los camiones que la agarran para ir a distribuirla allá a las zonas de la periferia, igual sale el agua potable al 100%. Una pregunta, ¿y esos camiones los lavan? Así con una recomendación que usted está dando. Nosotros llamamos continuamente a Salud Pública y ahí en el plantel los revisan. Ya me preocupó. Y los revisan y del plantel salen 100% potable. Pero a veces los camiones mismos en la noche, cuando no tenemos el servicio, nosotros van a otras fuentes que nosotros desconocemos, les meten otra calidad de agua y luego en el día regresan otra vez al Sana. Y eso es bien difícil controlarlo, pero Salud Pública los está evaluando constantemente. Y es un trabajo profesional el que hace Salud Pública. Es un tema delicado, el agua que tomamos. Debe ser un trabajo profesional de Salud Pública. Y le hacen análisis al agua. Ahí escogen unos que otros camiones. Además de eso, se revisa que el camión en sí no sea un camión todo estartalado, así mal pintado, sucio, no se aceptan ese tipo de camiones. Pero sí se hace todo el esfuerzo necesario ahí en el plantel nuestro. Afuera ya también son otras autoridades las que les toca evaluar lo del costo, lo de las rutas, etc. Don Nabil, ¿qué piensa de eso? Bueno, nos ha tocado lo vi pensando cuando el ingeniero Hernández estaba hablando. No, y es que tiene razón. O sea, muchas veces uno entrega un producto de calidad, pero el transporte de ese producto, en esta época, por ejemplo, de verano, donde hay escasez, muchas veces el mismo Sana no tiene la capacidad de darle tal vez agua a todos los tanques que llegan. Entonces, cuando usted pide un tanque para su casa porque le hace falta el agua, ¿dónde lo van a traer? Al río. Simplemente recogen el agua del río y se la llevan. Entonces, se contamina el tanque por un lado, está contaminando su cisterna en su propia casa.
y no le da la limpieza o el cuidado o el mantenimiento que debe tener, y lógicamente en ese transporte hay problemas de contaminación. También las hay, por ejemplo, en la red de distribución. Se mencionaba una red de distribución que tiene fallas o que tiene quebraduras en algunas de las partes de la distribución. Lógicamente ahí sí se introduce también suciedad, contaminación en la tubería, y esa al llegar a su casa pues ya el agua llega no con la misma calidad con que sale desde las plantas de potabilización. Entonces todo ese transporte, ese manejo, esa manipulación del líquido desde que sale del punto con mayor potabilización, con el 100% potable, lógicamente al llegar a nuestras casas pues no llega con esa misma calidad. Y ese es un problema que tiene que ver el SANA por un lado, tiene que ver salud por otro lado. O sea, hay varias instituciones que tienen que ver en el tema. María Elena Reyes está en Calpules. Buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por estar abordando este tema tan importante como es ese vital líquido. Yo quiero decirles que da tristeza ver a todo en nuestro país, que todo, hasta ese precioso líquido, no haya control. Yo incito, si hay ahí, porque acabo de sintonizar el canal, que si hay autoridades del SANA, ¿verdad?, que por qué no tienen, como decíamos antes, un policía escolar, tenían que tener un policía del SANA también, porque da mucho pesar. A veces son rupturas de tubos que son de la calle, que somos tan groseros con la naturaleza que dejamos que se esté desbordando esa agua por los bloques, por las cunetas donde pasa. A mí me siento mucho dolor. Otra cosa, ir a inspeccionar los tanques de reserva, que se les vence el flote y entonces agua se derrama. A veces la gente no está en su casa, pero es parte de, así como chequeamos el carro que está malo, todo, cualquier pieza, el agua, los tanques de reserva se les venden las piezas también, se vence. Entonces yo incitaría que cuando hay de agua en el techo, ¿quién dice nada? No tenemos conciencia, sabemos la escasez que hay. Entonces tenemos que tener un policía, porque no tenemos cultura, no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, la escasez de agua. Entonces yo llamo a eso. Y otra cosa, yo soy de un pueblo y allá en mi pueblo cuando llegan con las tanquetas de agua de aquí, entonces no hay una supervisión, no hay un cuidado de nuestra agua. Allá por todos lados andan vendiendo el agua. ¿Quién nos supervisa estos señores? ¿Será que se alían con los vigilantes? Vaya ahí en el tanque, la tanqueta, vaya a venderla. No es así, tenemos que tener orden para todo, porque si no, Dios nos está demandando por eso, por no tener cultura y por no ser obedientes y no tener conciencia, es que todo. Gracias por el espacio, licenciado Raúl Valladares, y lo felicito por tocar este tema. Gracias. Gracias a usted. Me dice Claudia Álvarez, en ese río que hay en la carretera hacia Santa Lucía se ven esos camiones que dice Don Nabil, esos camiones cisternas siempre llenando con agua de ese río. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo les decía en la pausa que siempre he escuchado por años que viene gente de Israel a enseñarnos cómo usar el agua, cómo ellos con escasa agua tienen cultivos, hasta exportan, que usan el agua que si llueve guardan en recipientes especiales. ¿Cómo es eso? ¿No ha servido que venga la gente de Israel? Sí, bueno, de Israel, de España, de Europa, de Estados Unidos, hemos tenido bastante apoyo en ese sentido. Aquí se han hecho estudios, tenemos la represa del Hombre Estudio Final, Coacerique también, hay otras fuentes, Tegucigalpa tiene otras potenciales con agua. Agua subterránea se ha analizado, pero bastante, ahí está bastante difícil. Los mismos infraestructura actual se ha evaluado, se ha planteado mejoras, todo, algunos trabajos están haciendo.
pero no se le ha dado la completa prioridad que se necesita para apoyar todos estos aspectos, todas estas áreas del sistema, y eso es lo que ha faltado. Apenas se termina el verano y empieza el invierno, ya como que se nos baja, ya esperamos al otro verano pero uno de estos años va a ser verano todo el año para nosotros, y ahí va a ser más crítico. Pero sí nos se ha dado, hace años que no ha habido mucho apoyo para los acueductos, el acueducto de Tegucigalpa manejado por Sana. Estamos viendo ya que sí ya está habiendo apoyo. Eso es lo que nos da esperanzas, que ya se están planteando el proyecto, 2 represas medianas ya a corto plazo, mejoras a las plantas, mejoras a los pozos que tenemos nosotros, a la infraestructura en general para poder dar una mejor distribución, porque a veces tenemos el agua ahí pero no la podemos distribuir bien. Hay zonas altas que no se les puede llegar el agua de misma forma. Esos 3 sistemas que nosotros tenemos, grandes, Picacho, Concesión, Laureles, distribuyen agua por su lado, la interconexión entre ellos no está del todo bien mejorada, les hace falta todavía ahí, pero estamos trabajando en eso. Últimamente hemos hecho bastante trabajo, ya zonas altas de Tegucigalpa que no le llegaba agua, ya instalamos tubería por ahí, ya le está llegando agua. Entonces lo que falta es eso, la prioridad, y esperamos que de ahora en adelante esta prioridad se dé y se siga dando año a año para que podamos tener no solo estas represas de mediano tamaño que nos van a ayudar mucho, los horarios de servicio van a mejorar ostensiblemente, pero no siempre nos va a hacer falta la presa grande, la presa de largo plazo, que podría ser una de esas de Río del Hombre o Guasarique. Los estudios todavía están ahí, hay que seguir evaluando qué sigue después de estas 2 represas. Sí, ¿usted qué piensa de todo esto? Bueno, con respecto a la calidad del agua, es bien importante la calidad de la cuenca, ¿verdad? Manejar lo que es la protección forestal, por decirlo así, manejar lo que es también, además, plantar en las áreas que se deben de plantar dentro de la cuenca, en todas las cuencas que se están en el país, que hay en el país, legalizarlas, ¿verdad? A través del ICF, es bien importante, y uno de los mecanismos que se podría dar para darle protección a la cuenca, se ha venido manejando lo que es los pagos por servicios ambientales, que se han hecho algunos proyectos pilotos en el país. No se ha reglamentado, que yo sepa, lo que es el pago por servicio ambiental. El pago por servicio ambiental es como una cuota que paga la persona o la persona que que está comprando el agua para que se le dé manejo a la cuenca. El manejo forestal de la cuenca es un manejo que es pagado, ¿verdad? Entonces se le debe dar manejo a la cuenca, y esto repercute en la calidad y en la cantidad del agua en todo el año, ¿verdad? Por los momentos no existe un esquema así como de pago por servicios ambientales en el país que esté funcionando al 100%, pero sí hay algunos proyectos, ¿verdad? Don Carlos Ponce, en la Torocagua. Don Carlos, buenos días. Considero que el problema aquí en Tegucigalpa es la falta de prioridad en lo que se va a hacer. Por ejemplo, yo no le critico al alcalde que ha hecho tantas cosas buenas, ¿verdad? Pero creo que lo importante es priorizar qué es lo más importante, y empezó a gastar o invertir en todas esas construcciones y puentes aéreos y tantas cosas por el estilo, y eso pues es algo superfluo en lo que respecta a las necesidades vitales de la población capitalina. Yo creo que consideramos pues de que lo que hubiese hecho con toda esa inversión era mejor invertir en una gran represa en la ciudad de Tegucigalpa, porque eso es algo prioritario, ¿verdad? Eso es como andar el estómago vacío y zapatos floor chain, o tener una casa, un Mercedes-Benz de último modelo y vivir en un barrio marginado, o barrios de pobreza. Pues
en ese sentido considero que lo importante es priorizar, ¿verdad? Solamente y gracias. Gracias a usted. Yo creo que definitivamente el tema es priorización, pero también es cuestión de recursos. Yo creo que en Honduras existen muchas personas con mucha experiencia en el tema agua. Y no necesitamos, yo en eso soy muy nacionalista desde el punto de vista nacional, ¿verdad? No estoy hablando de política. Y no necesitamos extranjeros, no necesitamos que nos vengan de afuera. Mire, hay países ahorita que Japón, en las islas del Caribe, aquí cerca de nosotros, países Israel, países árabes, etcétera, que desalinizan el agua y la utilizan, o sea, y eso cuesta, ese proceso es bien caro. Hablábamos con el ingeniero hace poco que había una desalinizadora aquí en Amapala, pero por falta de mantenimiento o de otros recursos no se ha podido mantener trabajando y utilizándola. ¿Eso qué significa? Que realmente siempre nuestro problema principal es recurso. Y cuando hablo de recursos, no solamente estoy hablando de recurso económico, es recurso humano. Recurso humano en el sector público, y los hay, existe, pero falta que lleguen al sector público y que puedan desarrollar, que nuestras autoridades superiores tomen las decisiones correctas como para poder generar obras que nos permitan reservar el agua, conservarla y darle la cantidad y calidad suficiente para poderla después distribuir a toda la población. O sea, el problema no es de afuera, el problema es nuestro y tenemos, como decíamos al principio, una cierta cantidad de agua suficiente como para que con una buena gestión le demos agua potable y en cantidad y calidad a toda la población hondureña. Ingeniero Álvarez. Bueno, la calidad de agua es importante en esto. Si ponemos datos a nivel mundial, incluso se habla de que las Naciones Unidas hablan de que 700 niños menores de 5 años mueren por día a raíz de agua de mala calidad. Mujeres en embarazo, 800 mujeres en embarazo por complicaciones del parto. 80% de las enfermedades están directamente relacionadas con agua de mala calidad. Entonces, es de apelar a estos recursos, a la calidad del recurso hídrico. La cantidad también es importante, ¿verdad? Pero apelar también a la conciencia de cada una de las personas. Creo que, según vemos las llamadas, todas las personas somos conscientes de que tenemos la necesidad, que tenemos esa problemática y que debemos de atacarla. El punto está ahí a veces en cómo formamos parte de este cambio también. Lo comentábamos incluso con el doctor Nabil y el ingeniero Carlos, que el proceso es largo. Este proceso no solo implica a veces infraestructura, no solo implica generar el manejo de las cuencas, también implica el cambio de las personas, de la actitud. Lo mencionaba el ingeniero con los pagos por servicios ambientales, ahora la compensación por servicios ecosistémicos. Tenemos comunidades tierra adentro donde son conscientes de este sector y donde vemos que una de las problemáticas más fuertes dentro de los sistemas de agua potable y saneamiento que hay en el país es la cuota, porque no son autosostenibles. Donde una comunidad donde se paga 15, 20 lempiras por el sistema de agua potable, muchas personas creen que es que están pagando el agua, están comprando el agua y en realidad lo que están pagando es el servicio de entubar el agua, tomar la obra de captación y llevarla hacia las comunidades. Pero en estudios está claro de que no es suficiente. Un promedio debe andar entre mínimo unos 50 lempiras, 60 lempiras, dependiendo del sistema de agua, para que sea compatible. Pero como está en gobernanza de nosotros eso, en las comunidades, la comunidad es la que decide cuánto va a pagar y cuánto no, aunque se le proponga cuánto es, a veces sí tiene un impacto directo con respecto a los ingresos económicos, ¿verdad? Pero esa conciencia también debe ejemplificarse de que a veces en los mismos sectores, a veces bromeamos, ¿verdad? Que muchas personas no quieren pagar 20, 25, 50 lempiras por agua, pero la Coca-Cola siempre está, o la recarga, o el Facebook, o el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, esa es una crítica a veces que se hace constructiva y también al mismo tiempo, pues, apelando a mucha conciencia de las personas. Esto, pues, con la compensación que les quería comentar, pues, hay comunidades en la zona sur, incluso hemos visto muchas comunidades donde su pago, según los costos, ¿verdad?, que genera el sistema de agua potable, anda en 60 lempiras.
estas personas pagan una compensación de unos 5, 7, 10 lempiras más, y esa compensación, aparte de lo que pagan por el sistema de agua, es estrictamente para reforestación, para protección de la microcuenca, no se tiene que ir nada en infraestructura. Entonces la gente empieza a ver, ¿verdad? Incluso hay experiencias donde se han aumentado los caudales de agua. Tenemos una experiencia en Ocotepeque también, ¿verdad? Donde pasaron de 90 galones por minuto de agua a 400, a captar 400 galones por minuto, donde compraron incluso las tierras altas, ¿verdad? De la cuenca, que eran de aprovechamiento ganadero o también de siembra, ¿verdad? Y se empezaron a mantener estos suelos, ¿verdad? Y al final, pues, se miró. La gente es consciente de eso y están bastante motivados. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Toda la población también, empezar a ver que la gestión del recurso hídrico no implica solo el gobierno, no solo el SANA, no solo los sectores que las ONG, ¿verdad? También es conciencia de cada uno y que esta es una responsabilidad compartida. Sí, antes de ir a la pausa, me están escribiendo desde la colonia Las Hadas, me dicen: Raúl, esta fuga tiene más de un mes en la colonia Las Hadas. Decirle al ingeniero Hernández que la reporte. Saludos, dice Nicolás Cerrato. Ahí está, ¿eh? Es una de las principales. Sí, detalla un poco más la dirección, calle, avenida, algo. Nicolás, que nos envíes la calle, la avenida, pero si no me equivoco es la calle principal de Las Hadas, creo yo. Al pasar por las aldeas SOS a la izquierda. Exacto. A la izquierda. Se parece Agua Negra, es un pozo ahí. Pero vamos a mandar a investigar. Bien, eso es en Las Hadas. Parece más Agua Negra. Sí, porque agua potable no es todos los días. Y es así, está todos los días. La presión. Agua negra. Puede ser Agua Negra. La presión que también se mira. No es muy. Bien, recibida, don Nicolás Cerrato, esta información, y ya el ingeniero también, el ingeniero Hernández ya ha contestado, aunque me está escribiendo. Nicolás, voy a ver qué termina de decirme para darle lectura. Tal vez un comentario, licenciado, importante a raíz de lo que estaba expresando el amigo Ábeles. Es que mucha gente cree que el agua es gratis. Bueno, es cierto, el agua cae de la nube y es gratis. Pero el valor agregado de captar esa agua, de tratarla, de desarrollar todo el transporte de ella, como decíamos hace poco, hasta su casa, tiene un costo. Y ese costo no se puede quitar. Y ese costo hay que pagarlo. Si quiero agua potable, agua con calidad y cantidad, necesito pagarlo. De eso no hay para atrás. Me dice don Nicolás Cerrato, dígales, correcto, adelante las aldeas SOS, es agua potable. Eso pasa los domingos cuando ponen el agua potable. Continuamos, la Ley General de Agua, don Nabil. Bueno, yo creo que es una ley muy importante, el país la necesita. Se tuvo todo un proceso allá por los años 80, 90 y a principios del 2000. En muchas ocasiones se podía alcanzar a llegar inclusive hasta casi al Congreso y al final no se lograba cuajar, hasta que allí por finales de la primera década del año 2000, en el 2009 exactamente, logramos que en el Congreso Nacional se aprobara la Ley General de Aguas. Y desde ese momento para acá, la ley ha estado prácticamente sin aplicación, por muchas razones. Por un lado decían que eran razones económicas, por otro lado se hablaba también de razones de que falta de reglamentación, etcétera. Y hasta el momento no se ha podido poner en práctica la ley. Y yo creo que esa ley es muy importante para el país. Tiene un reglamento, inclusive ya no aprobado, pero sí se ha trabajado en él por mucho tiempo. Es cuestión de actualizarlo, de ponerlo más al día. Reglamentos de contaminantes, reglamentos de manejo de recursos, reglamentos de aprovechamiento. Yo creo que todo eso no necesita recursos económicos. Simplemente con las mismas expertos que hay en nuestras instituciones privadas y públicas
muy bien podemos desarrollar, generarlas, aprobar esos reglamentos para que la ley sea una realidad. Tal vez no podemos llevarla, la ley habla de la autoridad del agua, habla de crear una estructura de autoridad del agua que permita utilizar, mejorar el aprovechamiento y la gestión del recurso hídrico en todas sus modalidades de aprovechamiento, perdonando la repetición de la palabra. Y al mismo tiempo permite tener sanciones y tener cánones. Y nosotros creemos que ahí es donde puede estar el problema del por qué no se ha podido aplicar esa ley. Pero la realidad es que es necesaria, es importante, se necesita también a nivel de políticas, probablemente deberíamos de haber comenzado desde ahí, trabajar en una política general del agua, de ahí una ley del agua y por último la reglamentación. Pero como siempre aquí en Honduras a veces comenzamos al revés. Entonces hicimos la ley, nos faltan reglamentos, nos falta la política y esa es una ruta importante para el país para que podamos desarrollar el recurso hídrico en beneficio de la población. Aquí en este caso la cabeza del sector es Mi Ambiente. Siempre hemos esperado que el Ministerio de Ambiente en todos los gobiernos pueda darle mayor prioridad a la ley y poderla poner en marcha. Y creemos que hay parte, no es necesario aplicarla de una sola vez. Sí, tiene un costo grande, no es fácil. Se necesitan 200, 300 millones de lempiras si quisiéramos crear la autoridad del agua y tenerla toda en toda su magnitud tal como lo pide la ley. Pero sí se puede iniciar con algunos puntos. Por ejemplo, se habla del Instituto de Recursos Hídricos dentro de la ley. La parte técnica, el brazo técnico del sector hídrico. Se necesita hablar de balances hidrológicos, balances hídricos en nuestro país, en cada una de las cuencas. El país está distribuido en 19 grandes cuencas y esas 19 grandes cuencas son las mismas toda la vida. Cuando teníamos 1 millón de habitantes, ahora que tenemos casi los 9 millones, las cuencas son las mismas, no crecen ni aumentan. Así que si no sabemos hacer un buen aprovechamiento del líquido, del precioso líquido, si no aplicamos la ley como debe ser, no vamos a lograr tener una buena calidad y cantidad de agua. Y nuestro país se va a ir cada vez peor, y por más expertos internacionales que traigamos, la problemática va a ser igual. Ingeniero Álvarez. Sí, bueno, como decía doctor Naviles, ¿verdad? La implementación de la Ley General de Agua. Cabe mencionar que en Centroamérica somos el primer país que la actualizó y de los que estamos adelantados en lo que es una Ley General de Agua. Los otros países todavía están en discusiones, por ejemplo. Y recordemos que la implicancia del agua es tocar distintos sectores. El agua es un desarrollo socioeconómico, una seguridad nacional, ¿verdad?, para lo que es la infraestructura o algunos otros aprovechamientos. Ningún empresario, si lo hablamos de un punto de vista así, va a querer ir a poner alguna fábrica en un lugar donde no tiene un recurso hídrico, donde no cuenta con recurso hídrico. Entonces, ese tipo de distintos aprovechamientos, distintos usos que se tiene del agua, distintos intereses, genera una complicación al momento de querer implementarla. En el sentido de la Secretaría de Recursos Naturales, pues ha trabajado ahorita, ¿verdad? La ley manda que se forme, como decía el doctor, la Autoridad del Agua y el Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Esto pues conlleva o implica una serie de ingresos económicos, ¿verdad?, para poder conformar la Autoridad del Agua, pero dentro de los avances que hemos tenido, ¿verdad?, que también dentro de lo poco que se ha hecho, pues se ha hecho algunas cuestiones muy fundamentales, ha sido de que por medio de un decreto PCM se pueda manejar la Autoridad del Agua desde la Secretaría de Ambiente, delegándole por un tiempo a la Dirección General de Recursos Hídricos. En ese sentido, pues se ha trabajado en el reglamento general de la ley, ¿verdad? Se hizo un reglamento específico para organismos de cuencas. En este caso se ha trabajado en el reglamento, en dos reglamentos, en el reglamento de la ley general y un reglamento de aguas subterráneas. Entonces, estos aprovechamientos, ya a veces a nivel técnico, entrar de acuerdo, incluso a nivel de potestades, porque esto implica tener que tener diálogo a nivel nacional, que se han hecho con alcaldías, con la empresa privada, con sectores de la sociedad civil, y entonces a veces ese conflicto, esa necesidad de que se tiene, hay sectores que no quieren ceder ni un
una parte o no se quiere donar de otro, ¿verdad? Entonces, esa convergencia de usos, de necesidades, ha llevado también a que se vaya alargando un proceso técnico. Nosotros, después de ver en algún proceso que se hizo con lo que es el reglamento, se miraron que hubiesen muchos, por ejemplo en San Pedro, habían bastantes personas que decían que tales artículos no los queremos, tales parte del reglamento, no es así, que tenemos que la alcaldía tiene que mostrarlo, o que la alcaldía tiene que llevarlos, o que la empresa privada no va a aceptar esto porque implica un costo del agua, ¿verdad? Por ejemplo, estrictamente vamos a hablar de lo del canon del agua. La Constitución establece de que quien ejerce soberanía y quien tiene todo el potestad del agua es el Estado de Honduras. Entonces, al llevar todos estos temas que implica lo que es el sector, el recurso hídrico, llegar a un consenso a nivel técnico es bien complicado. Y si a veces llevarlo a nivel técnico, pasarlo a la sociedad civil, es mucho más complicado. Entonces, es por eso que estos procesos de las leyes, reglamentos, llevan procesos algo bastante largos, porque se llevan discusiones y tal vez no se requiere la cantidad grande de recursos, pero en muchos casos sí se requiere porque hay que socializar estos procesos. Si no se socializa, no se pueden aprobar y eso es lo que hemos tenido nosotros. Se ha aprobado 2 o 3 veces los reglamentos porque todavía no se ha llegado a un consenso a nivel de los sectores. Don Manuel Amador de las Juntas de Agua de Tegucigalpa está en la línea. Buenos días, don Manuel. Buenos días, don Raúl y el panel que tiene ahí, en verdad, en ese prestigioso programa. Queremos empezar diciéndole, don Raúl, que aquí para solucionar la crisis de agua es construir nuevas represas y no es construyendo sin Iguares ni Jacaliapo como lo ha estado ahí anunciando el alcalde y Carlos Hernández. Mire que hay un déficit de agua de 100 millones de metros cúbicos de agua. Ni aún construyendo Guaserique, que sería una represa que vendría a cubrir gran parte del déficit de agua, solventaría la crisis de agua. Tendríamos que pensar en construir Guaserique y Río del Hombre, porque aquí la crisis de agua es tremenda. El índice poblacional de la capital, desde que se construyó Concepción en la administración del ingeniero Ascona, en los 90 no se ha vuelto a construir otra represa, y la capital ha ido creciendo y creciendo. Y resulta pues que para solventar esta crisis de agua que tenemos en la capital, la única manera es construyendo Guaserique 2 y Río del Hombre, y ahí nosotros solventaríamos esa gran crisis de agua. Pues por eso pues que es de urgencia necesidad, Raúl, ¿verdad?, entrarle, pero a mí me gustaría que en esos foros ahí tal vez usted comprometiera al gobierno ahí, por ejemplo, hay un plan maestro ahí, un estudio que se hizo de hace como alrededor de unos 7 años. Esos estudios no son nada baratos, Raúl, y no se ha hecho nada, porque que eso lo debería de aprobar el Congreso, un plan maestro a 50 años, porque Honduras al 2050, ¿verdad?, la estadística según los estudios refleja que van a haber 30 millones de habitantes, ¿verdad? Vamos a tener 30 millones de habitantes. Por lo consiguiente, pues ir pensando y no estar ahí en la situación de que estamos ahí, que todos los tiempos de verano estamos nosotros hablando de la crisis de agua, pero aquí no se planifica nada. Yo le haría, por ejemplo, una pregunta a don Arles ahí, Álvarez, que es del técnico de medio ambiente. Yo le hago una pregunta directamente a él, ¿qué se está haciendo ahí con esas microcuencas de los ríos ahí, que cuando vino el MIS que se llevó a esa tubería, esas heces fecales están descargando en esos ríos, todas esas cuencas están contaminadas? ¿Qué está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Habrán hecho alguna inspección de campo estos señores ahí? Y porque yo no he escuchado absolutamente nada, Raúl. Por ejemplo, esa cuenca de río Guaserique, que antes servía, en tiempos de verano la gente se iba a bañar, a lavar, hoy ya no se puede hacer porque esos están contaminados. Si usted se iba al río antes a Germania, la Satélite, que ahí se iban a bañar, a lavar vehículos, a lavar ropa, oye, no se pueden hacer porque todas las aguas están contaminadas y no se está haciendo absolutamente nada. Así que, Raúl, si queremos ahí solucionar la crisis de agua en la capital, la solución es construcción de Guaserique 2, Río del Hombre, y que se dice que no hay plata. No es cierto, porque mire, aquí se están construyendo obras, por ejemplo, el alcalde de todos esos pasos a desnivel, que no decimos que no son malos,
Pero imagínese usted que aquí se le vería de prioridad a las prioridades. Mire ese edificio gubernamental que se están construyendo, cuánta plata se está invirtiendo. Se estaba hablando el presidente ahí de comprar camionetas ahí para seguridad de los magistrados de la Corte. Se está hablando ahorita de la compra de un edificio en los Estados Unidos para tener la embajada. Mire en qué se proyecta invertir, cuando aquí la prioridad debería de ser el agua, Raúl. Pues mire, aquí nos vamos a matar por ese líquido dentro de poco tiempo, porque ya los embalses que están ya no dan abastecimiento, y esos embalses están colapsados también de esa gran sedimentación. De cuando viene el Mitch, ¿verdad?, llenó de sedimentación, pero ni eso se ha podido hacer aquí. Entonces estamos en una completa crisis, y aquí estamos, Raúl, en una completa también indefensión, porque este gobierno se vuelve sordo, mudo y ciego. Aunque el pueblo estamos reclamando y reclamando, pero no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Así es que le agradezco el espacio de la participación, Raúl, y tenga un buen día. El presidente de la Junta de Agua, don Manuel. Ingeniero, la pregunta. Bueno, en realidad sí se ha estado trabajando, incluso con el SANA, a través de fondos del proyecto Fondo de Adaptación. Se estuvo trabajando bastante fuerte en toda la represa, toda la zona de su cuenca de Guasarique. Es más, actualmente la Secretaría trabaja con temas de gobernanza hídrica con los sectores. Entendería de que ellos está como el organismo de cuenca, ¿no? Actualmente también se trabaja en el ICF, creo que también tienen un proyecto del marco de la reforestación nacional, ¿verdad?, donde hay procesos como personas de San Matías, ¿verdad?, que están trabajando, miembros de un organismo de cuenca, de una microcuenca, trabajan también en este proceso, porque son las personas que sienten que tienen esa necesidad sentida. Posteriormente, pues en este año incluso empieza otro proyecto, ¿verdad?, que es lo mismo, ¿verdad?, apoyar a juntas de agua en muchos procesos, aparte de serlo organizacional, también con procesos de infraestructura. Entonces se empezará este año, esperemos que unos 2-3 meses, ¿verdad?, la segunda etapa del Fondo de Actuación, y otros proyectos que lidera Mi Ambiente que están estrictamente trabajando, ¿verdad?, no solo en la represa Guasarique, sino que en muchos otros municipios, la capital, ¿verdad?, y otros municipios alrededor que están apoyando. Entonces, seguro con respecto a lo que es la exterminación de campo, se deben de haber hecho muchos, ¿verdad? Si se hicieron los procesos, las denuncias a nivel de los sectores o las zonas, como implica, seguro que la Secretaría debió haber mandado técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental o la Dirección de Gestión Ambiental, o nosotros en algún caso como Dirección General de Recursos Hídricos, y poder haber dictaminado. Claro que esto también implica un proceso a veces de gestión de fondos para poderlo reparar, pero si en comunicación podemos estar, eso puede darse la solución, ¿verdad?, o impactos el impacto positivo de esto. Ingeniero. Sí, sobre la planificación de proyectos y lo de la cuenca y el río Choluteca. El río Choluteca, bueno, después del Mitch, se terminaron de dañar los colectores, más de 60 kilómetros de colectores, pero de ahí surgió apoyo. Se construyó la planta de tratamiento que tenemos aquí en la zona de La Vega, que tratamos el 17% del agua negra de la ciudad. Se reconstruyeron alrededor del 35% de todos los colectores dañados. Está reconstruido Quebrada Seca, Quebrada del Sapo, Agua Salada, parte de La Orejona. Está reconstruido, o sea, ha mejorado bastante. ¿El SANA es bien profesional, ingeniero? Claro que sí, ahí tiene personal, tiene estudios, experiencia. Y ahorita el BESI está ya evaluando las ofertas de una licitación de la reconstrucción de todo el colector del río Choluteca, con una planta de tratamiento de gran magnitud aquí por la zona de Miramesí. O sea, sí ha estado trabajando, sí se ha estado planificando. La gerencia actual está trabajando intensamente en eso, en la planificación de las nuevas represas. Sí es cierto, se va a necesitar Río El Hombre y Guasarique, pero si nos ponemos a esperar a 8 o 10 años a que esté eso, no. El alcalde ha identificado bien que necesita un trabajo inmediato, que son esas 2 represas medianas, que nos van a ayudar muchísimo. Posiblemente pudiéramos
decir que pudiéramos llegar a agua todos los días, aunque no sea todas las horas, pero 2 represas medianas con casi 25 a 30 millones de metros cúbicos nos van a ayudar muchísimo. Sí, ingeniero Castillo, ya para finalizar, en la parte forestal, ¿qué conclusiones nota? Bueno, uno de los aspectos que es bien importante analizar también en esto es el cambio climático, ¿verdad? Si nos proyectamos, por ejemplo, a 80 años, a partir de ahora, en el 2080, puede haber un diferencial, una variabilidad de la cantidad de agua significativo, ¿verdad? Una reducción significativa en la variabilidad según mi ambiente, ¿verdad? Estos son datos de mi ambiente que pueden ser muy malos, ¿verdad? Si se da, ¿verdad? Entonces es bien importante la parte del cambio climático que se aborde desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y que se tome, que el gobierno haga estudios, ¿verdad? También, porque no solo pueden venir estudios de extranjeros, ¿verdad? También podemos hacer estudios aquí en Honduras, ¿verdad? De cómo nos afecta el cambio climático a nosotros, los hondureños, ¿verdad? Entonces, también cambio climático quiere decir, en muchos casos, variabilidad, ya sea demasiada agua en algunos lugares y poca agua en otros lugares. Al haber cambio climático, hay una variabilidad en las precipitaciones muy alta, ¿verdad? Y se proyecta que en el peor de los escenarios puede haber una caída en las precipitaciones significativa, ¿verdad? Entonces es bien importante manejar lo que es cambio climático a través de las reforestaciones, protección forestal, investigación, y no solo investigación, también desarrollo de esas investigaciones. Por eso se le dice investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces es importante eso, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que es el cambio climático y cómo nos afecta toda esa estructura del cambio climático producida por el hombre, pero también es producida por la naturaleza. Hay dos aspectos, ¿verdad? Entonces, eso. Gracias. ¿Sus conclusiones, ingeniero Álvarez? Bueno, que tengamos en cuenta de que el recurso hídrico es esencial, ¿verdad? Es vital para la vida, para el desarrollo de los países, en este caso de nuestro país, y por lo tal es necesario administrarla, saber administrarla en beneficio de toda la población. Que su contabilización, su administración, todos estos datos, pues el control sea visto por toda la población y todos formemos parte de este conjunto. Claro que hay muchas cosas que hay que ir cambiando, hay que mejorarlas, pero que en el sentido de que viendo, ¿verdad? Y teniendo esta necesidad que ahora todos vemos, que ahora es una preocupación para nosotros el recurso hídrico, desde el punto de vista positivo, creo que estamos sacando buenas conclusiones, ¿verdad? Y que a posterior pues debemos de mejorar nuestra conciencia sobre el recurso hídrico, y que desde la Secretaría de Recursos Naturales pues, y mi ambiente pues se está haciendo las gestiones, ¿verdad? Para poder mitigar todos los daños que implica la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Y más ahora, aunado esto, ¿verdad? Con toda la problemática, el aumento de la población, la calidad de vida que conlleva una mayor demanda de recurso hídrico y las deforestaciones y todo esto implica, sumándole a esto también el cambio climático y la contaminación del recurso hídrico, debemos generar una conciencia a nivel nacional, ¿verdad? Y que todos formemos parte del cambio. Gracias. Agradezco su comparecencia esta mañana. Don Nabil, ¿qué le decimos a los hondureños, a los capitalinos? Yo diría que... Y usted me decía algo importante, que también lo decía. En el SANA hay estudios sobre futuras represas que no es para mañana, es para hoy que las ocupamos. Totalmente. O sea, de nuevo, creo que el sector hídrico el tema hídrico debe ser una prioridad nacional. Una prioridad de alto nivel, así como tenemos la prioridad por la seguridad, por la educación, la salud. Tenemos que ponerle al recurso hídrico esa misma prioridad, ya que sin ella no vamos a poder desarrollar ni buena salud ni buena educación en nuestra población.
¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo volvemos al tema inicial. Creo que una buena gestión del recurso hídrico nos puede llevar a un mejor aprovechamiento del mismo. Y eso no significa, digamos, recursos económicos. Yo soy necio en eso. Yo creo que podemos hacer, tenemos la capacidad en nuestras instituciones, la Facultad misma de Ciencias de la Universidad Nacional, la pongo a la orden para cualquier estudio. Hemos desarrollado estudios en conjunto con el SANA, con Mi Ambiente, con el ICF, con organismos internacionales, detectando las necesidades de nuestras comunidades en la cantidad y la calidad del agua. Así que es un tema de prioridad número uno para el país, que si nuestros gobiernos, y cualquiera de los otros que vengan, le dan esa calidad de prioridad, vamos a lograr un mejor aprovechamiento y una mejor calidad de vida de nuestra población. Don Nabil, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. A la orden. Y vamos a cerrar con el ingeniero Carlos Hernández, jefe de operaciones del SANA. Ingeniero. Sí, también muchos de los resultados buenos que tenemos que esperar nosotros depende de nosotros mismos, de darle el valor adecuado al agua, de ser conscientes, de ser responsables en el uso racional del agua. En nuestras casas también, en nuestras propiedades también hay desperdicio de agua, como bien lo decía una señora que llamó hace poco. A veces rebalsan los tanquecitos de agua de la vivienda, a veces nos podemos lavar un vehículo en estos momentos, en estos veranos, y con agua que ha sido, es valiosa, pues agua cristalina, agua potable, que nos costó llevarla hasta ahí, después de captarla, distribuirla, tratarla con químicos y usarla para eso, no se ve algo muy irracional. Igual nosotros en nuestras casas tenemos problemas internos de que hay una fuguita ahí que es un sanitario, o la cisterna bota, o tenemos una fuga en tubería que no le hacemos caso. Todo eso puede llegar hasta un 10% de pérdida de agua entre toda la disponibilidad de agua que tenemos. Y si no somos conscientes en eso también, pues quiere decir que vamos a ir de peor en peor. Pero si tratamos de evaluar eso y hacemos un trabajo al respecto, créase que de ahí parte para que el resto, las autoridades nuestras, nosotros, le demos prioridad también a lo que hace falta en infraestructura, en proyectos, que esperamos que ya se está dando y que tengamos resultados necesarios para Tegucigalpa. Gracias al ingeniero Carlos Hernández, jefe de operaciones del SANA. Cuidemos el agua, no le prendamos fuego al bosque. Si no tenemos un país como un desierto, como contaba yo de ese cuadro de Ruiz Matute del 72 que pintó Tegucigalpa, con una visión que dijo él, en unos años Tegucigalpa va a ser un desierto. Ojalá que tomemos conciencia y que esto no ocurra, que las represas vengan luego, y al igual que eso que hablábamos de aprenderle a los israelitas cómo controlar el agua, cómo darle un buen uso. Ojalá que tomemos conciencia todos y tengamos una educación. Creo que en las escuelas y en los colegios a los muchachos les deberían dar este tipo de clases para que ellos estén educados, para tener una conciencia de la necesidad que tenemos de conservar el agua y los recursos naturales. Bueno,